En la sesión anterior aprendimos qué es Frontex, qué papel juega en la Unión Europea, qué relación tiene con los Estados miembros y con terceros estados, y cuáles son sus responsabilidades. Todas estas cuestiones nos permiten tener una imagen general de por qué existe la agencia y cuáles son sus principales funciones. Sin embargo, a fin de entender cómo es la realidad de lo que ocurre en el terreno, vamos a dividir esta segunda sesión en dos bloques. En primer lugar, trataremos brevemente cómo ha sido la evolución de este organismo en el plano jurídico. Y esto es importante porque el desarrollo de las acciones de Frontex ha sido motivado por los cambios en su propia regulación. En segundo lugar, hablaremos de sus operaciones conjuntas, centrándonos en la región del Mediterráneo occidental. Por otro lado, trataremos la protección de los derechos fundamentales en el modus operandi de la agencia. Sobre la evolución de Frontex. Los cambios que se han producido en el plano jurídico de Frontex han ido encaminados hacia una ampliación y un refuerzo significativo de sus funciones y responsabilidades. Vamos a dar un breve repaso a esta cuestión. Todo comienza en el año 2004, cuando se crea Frontex por el Reglamento 2004/2007. Como ya hemos explicado en la sesión anterior, este organismo nació con el objetivo de ofrecer apoyo operacional y técnico a los Estados miembros en la gestión de sus fronteras. Desde entonces, la agencia ha experimentado varias modificaciones en diferentes momentos. Por ejemplo, en 2007 se crearon los equipos de intervención rápida en las fronteras, que permiten el despliegue de Frontex sobre el terreno en un periodo de tiempo muy reducido para hacer frente a una situación de inminente emergencia. Sin embargo, los mayores cambios que ha experimentado Frontex hasta el momento tuvieron lugar en 2006 y 2019. El año 2015 marcó un punto de inflexión para la Unión Europea en materia de control fronterizo y gestión de la inmigración, motivada por la ausencia de un sistema eficaz que hiciera frente a la llegada de grandes flujos de migrantes a las costas del Mediterráneo. Ello impulsó la aprobación del Reglamento 2016/1624, en virtud del cual se reforzó la presencia de Frontex sobre el terreno y su papel en la gestión de los retornos. También se le dotó de más personal, mayor financiación y mayores recursos. Asimismo, se creó un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, del cual vamos a hablar más adelante. Lo más destacable de esta primera modificación es que se capacitó a Frontex para facilitar una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea. ¿Y a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de gestión integrada? Es un concepto bastante usual en el seno de la Unión Europea, que trata de lograr una gestión de las fronteras exteriores de Europa mediante una acción coherente, coordinada y eficiente entre todos los actores implicados. De esta manera, el reglamento prevé dos cosas. Por un lado, que la agencia Frontex elabore una política de gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Por otro lado, establece que las autoridades nacionales competentes en la materia fijarán sus estrategias nacionales de acuerdo con la política que previamente ha elaborado Frontex. Según gran parte de la comunidad académica, esto consolida los poderes de Frontex sobre los Estados miembros. Otra de las novedades principales del Reglamento 2016/1624 es la posibilidad que ofrece Frontex de intervenir en situaciones que precisen medidas urgentes. Es decir, si un Estado miembro se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad o de presión migratoria desproporcionada en relación con los recursos que tiene en ese momento disponibles, Frontex podrá intervenir aunque dicho Estado miembro no haya solicitado su ayuda. Si bien dicha intervención debe basarse en la cooperación entre la agencia y el Estado miembro, esta medida pone en duda la aplicabilidad del principio de subsidiariedad y del principio de proporcionalidad descritos en la primera sesión. En 2019, ante la continuidad de la llamada crisis migratoria y la ineficacia del mandato ya modificado en el año 2016, se aprobó el Reglamento 2019/1896. En este nuevo intento por conseguir la gestión integrada de las fronteras exteriores y del control de las migraciones, la Unión Europea ha previsto un nuevo marco donde hay más recursos económicos y materiales para Frontex. Asimismo, es conveniente destacar la creación de una fuerza permanente única,
la incorporación de Eurosur a Frontex, que es el sistema europeo de vigilancia de fronteras. Y por último, un papel reforzado en la cooperación con terceros países y en la gestión de los retornos. Lo dicho hasta el momento muestra una ampliación gradual de las funciones y las competencias de la agencia. Esto supone un protagonismo mayor de Frontex sobre el terreno, en comparación con lo inicialmente previsto, y por lo tanto una intensificación de la magnitud de sus operaciones. Frontex ha llevado a cabo operaciones conjuntas en múltiples zonas, por ejemplo, en las fronteras marítimas de Grecia y Turquía, así como en las islas griegas en el mar Egeo. Esto se llamó la Operación Poseidón. En el Mediterráneo central, también con la Operación Temis, o en los Balcanes. Sin embargo, hoy nos centraremos en las operaciones conjuntas de Frontex en el Mediterráneo occidental, en colaboración estrecha con las autoridades nacionales españolas. En 2006, los sistemas de atención sanitaria y social, así como las capacidades policiales de las Islas Canarias, se vieron colapsados ante la llegada de miles de inmigrantes procedentes de África subsahariana en unas barcas de gran tamaño conocidas como cayucos. Esta situación, que ha sido llamada por los medios de comunicación como la crisis de los cayucos, provocó que el Gobierno de España planteara esta cuestión ante sus socios europeos. Así, en junio de ese mismo año, comenzó la operación ERA 1, en virtud de la cual Frontex envió a expertos en la materia a África Occidental para ayudar a las autoridades nacionales en las tareas de identificación de inmigrantes y determinación de sus países de origen. Esta operación terminó en octubre de 2006. Casi al mismo tiempo, en agosto de 2006, comenzó la operación ERA 2. Se trató de una operación de vigilancia en el Atlántico, concretamente en la zona marítima situada frente a las costas de Mauritania, Senegal y Cabo Verde, para hacer frente al flujo migratorio con destino a las Islas Canarias. Los integrantes de esta operación se encargaron principalmente de salvamento en el mar, de la identificación de migrantes irregulares y para proceder luego a su repatriación y de la obtención de información relevante para la persecución de delitos que se estaban cometiendo en el mar, por ejemplo, para luchar contra las redes de crimen organizado y el tráfico de migrantes, entre otros delitos. Esta operación terminó en diciembre de 2006, pero posteriormente se ha estado renovando hasta el año 2008. En 2020, con la reactivación de la ruta migratoria hacia las Islas Canarias, se lanzó de nuevo la operación ERA. En materia de control fronterizo, Frontex asiste a España en la conocida como Operación Paso del Estrecho. Durante los periodos vacacionales de verano, un gran número de personas acuden a los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta para viajar entre España y Marruecos. La magnitud del flujo de viajeros durante estos días ha justificado que Frontex ayude a las autoridades españolas a fin de detener cualquier entrada irregular y gestionar los retornos que sean necesarios. Esta operación entre Frontex y la Policía Nacional se enmarca en la Operación Minerva. Comenzó en el año 2006 y, salvo momentos puntuales como la pandemia, es una cooperación que se repite anualmente, durante los picos de mayor actividad. En el año 2007 comienza la Operación Índalo, en particular en las aguas de Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Murcia. El objetivo de esta operación es el control de los flujos marítimos en la zona del Mediterráneo entre Marruecos y España, así como la lucha contra el crimen transfronterizo. Los agentes, buques y demás activos de vigilancia de Frontex asisten a las autoridades nacionales en las labores de vigilancia de fronteras y en la búsqueda y salvamento. En el año 2019, las Fuerzas Armadas Españolas también se unieron a esta operación. Ante todo, Frontex es una agencia europea que debe actuar en todas sus actividades de acuerdo con los valores europeos de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto por los derechos humanos. Por ello, vamos a finalizar esta segunda sesión dando algunas pinceladas sobre cuáles han sido las acciones emprendidas en el seno de la agencia para fomentar el respeto de los derechos fundamentales. Cuando se creó Frontex, la normativa en materia de derechos fundamentales era bastante abstracta y vaga. Desde entonces, la Unión Europea ha emprendido diferentes acciones para intentar corregir esta situación. Para empezar, se publicó en el año 2011 la Estrategia de Derechos Fundamentales de Frontex, que guía la adecuación de las normas y las actividades de la agencia al régimen jurídico internacional de los derechos humanos.
Del mismo modo, las reformas en la normativa, y en especial en las reformas del año 2016 y 2019 que hemos comentado anteriormente, también se han incluido reglas que fomentan el pleno respeto de los derechos fundamentales en el seno de la agencia. Así, los agentes que participan en las diferentes actividades de Frontex reciben formación sobre derechos fundamentales antes de iniciar las actividades pertinentes. También se ha creado un puesto de agente de derechos fundamentales. Pero el avance más significativo ha sido la creación de un mecanismo de denuncia en caso de violaciones de derechos fundamentales. ¿Y en qué consiste exactamente este mecanismo? Cualquier persona que considere que sus derechos fundamentales han sido violados por parte de algún agente de Frontex durante el desarrollo de sus actividades profesionales, puede presentar una denuncia por escrito a esta agencia. Si la queja es admitida a trámite, será enviada al director ejecutivo de la agencia y al personal de la Oficina de Derechos Fundamentales, quienes darán trámite a este caso concreto. En este proceso, el agente de derechos fundamentales ejerce como puente entre el denunciante y la propia agencia Frontex, de manera que mantiene informado en todo momento al interesado sobre cuál es el curso de su solicitud o de su reclamación. A pesar de todo esto, tanto en el plano académico como en el plano político y social, se sigue llamando la atención sobre la necesidad de una aplicación eficaz de las iniciativas descritas en materia de derechos fundamentales en el seno de Frontex. Por ejemplo, destaca la necesidad de un organismo que sea independiente de la agencia para manejar de forma imparcial las denuncias de violaciones de derechos humanos. Como último apunte, además de las críticas que ha recibido Frontex por la ausencia de un mecanismo eficaz que controle el respeto de los derechos fundamentales durante el ejercicio de sus actividades, también se ha llamado la atención sobre la ausencia de transparencia de la agencia a la hora de aportar información sobre determinadas funciones que está llevando a cabo. Incluso es una cuestión que ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Muchas gracias.